En un mundo de hornos, de metales, la próxima gran revolución no viene del fuego, sino de los datos. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar cómo el Machine Learning está, literalmente, forjando un nuevo futuro para la metalurgia, llevándonos desde la pura teoría hasta su aplicación real en una planta industrial. Y esta idea es la clave de todo. No se trata para nada de reemplazar la intuición de un experto con un algoritmo. Se trata de darle a ese mismo experto una herramienta capaz de procesar miles de variables a la vez, convirtiendo su experiencia y conocimiento en un auténtico superpoder. Claro, esta transformación no surge de la nada, tiene una historia detrás. Es de hecho el nacimiento de un nuevo perfil profesional, el que podríamos llamar metalurgista data science, alguien que combina el conocimiento del proceso industrial de toda la vida con el poder de los datos. Este cambio de mentalidad se ve perfectamente en la trayectoria de Pedro Castellares, el autor de este material. En 2021 tomó una decisión clave, entender que los datos no eran simples registros, sino el activo más valioso de la planta. Hoy, su misión es democratizar ese conocimiento, porque el futuro no es la IA por sí sola, sino los profesionales que la usan para transformar sus operaciones. Vale, pero para usar esta nueva herramienta primero hay que entenderla, ¿no? Ya hemos visto el porqué de esta revolución. Ahora vamos a sumergirnos en el cómo. O sea, ¿qué significa de verdad eso de enseñar a una máquina? Esta es la pregunta del millón, la que a muchos les intimida. Suena a ciencia ficción, ¿a que sí? Pero vamos a ver que la respuesta no tiene nada de magia, sino que es un proceso sorprendentemente intuitivo. Pues aquí está el secreto. Para una máquina, aprender no es más que resolver un puzzle. Se le da un objetivo claro, un montón de datos, y su única tarea es encontrar el camino más corto, el más eficiente, para llegar a la solución correcta, corrigiendo sus propios errores una y otra vez. A ver, para que un modelo sepa si está mejorando, primero necesita una forma de medir sus fallos. A esto lo llamamos la función de coste. Piensa en ella como una especie de brújula que le dice al modelo en todo momento cómo de lejos está de la respuesta correcta. Una de las formas más habituales de medir ese error es con la fórmula del error cuadrático medio. Y aquí lo más importante, fijaos bien, es ese pequeño 2 que está al final. Al elevar al cuadrado la diferencia entre lo que el modelo predice y la realidad, los errores grandes se hacen enormes. Y esto obliga al modelo a prestarles muchísima más atención y esforzarse por corregirlos. Ahora bien, ¿cómo encuentra el modelo la forma de reducir ese error? Para entenderlo vamos a usar una analogía que es supervisual y muy potente, la de bajar una montaña. Imaginaos esto. Estamos en la cima de una montaña, que representa el punto de error máximo del modelo. Nuestro objetivo es llegar al valle, al punto más bajo posible, que sería el error mínimo. El problema es que hay una niebla densísima, no vemos el camino. Entonces, ¿qué hacemos para bajar en medio de la niebla? Pues aquí es donde entra en juego el algoritmo de descenso de gradiente. Es literalmente como si tanteáramos la pendiente con los pies. En cada punto, el algoritmo comprueba hacia dónde se inclina más el terreno y da un paso en esa dirección. Y repite esto una y otra vez, paso a paso, hasta que llega un punto en el que ya no puede bajar más. Ha llegado al fondo del valle. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo de grandes son esos pasos que damos? A eso se le llama la tasa de aprendizaje o alfa. Y acertar con el tamaño de cada paso es, de verdad, absolutamente fundamental. Y aquí está el quid de la cuestión. Si damos pasos demasiado grandes, como un saltador de longitud, corremos el riesgo de pasarnos el punto más bajo y acabar subiendo por el otro lado del valle sin darnos cuenta. Pero si damos pasitos demasiado pequeños, como una tortuga, vamos a tardar una eternidad en llegar abajo. Encontrar ese equilibrio perfecto entre velocidad y precisión es el verdadero arte de esto. Vale, ya tenemos la teoría más o menos clara. Medimos el error y bajamos una montaña para minimizarlo. Ahora vamos a lo bueno, a ver cómo se aplica esto en el mundo real, pasando del código a una planta de procesamiento de verdad. Aquí tenemos un problema práctico y muy común. Queremos predecir cuánta energía va a consumir un molino según la cantidad y la dureza del mineral que está procesando. Es un reto perfecto para un modelo predictivo. Y esto es lo que ocurre durante el entrenamiento. Este gráfico, la famosa curva de aprendizaje, nos muestra el descenso por la montaña en tiempo real. En el eje horizontal tenemos los pasos que da el modelo y en el vertical el tamaño del error. Fijaos cómo la curva cae en picado al principio y luego poco a poco se suaviza hasta quedarse casi plana. El modelo ha encontrado el fondo del valle. Y después de todo ese viaje montaña abajo, ¿qué obtenemos? Pues esto, un informe técnico que nos da la ecuación exacta que el modelo ha aprendido. Ya no es una caja negra misteriosa, es una fórmula matemática que nos dice que la energía es igual a una base más un factor por el tonelaje y otro factor por la dureza. Pero claro, la pregunta del millón.
¿Y esta fórmula funciona de verdad? Aquí lo validamos. Los puntos azules son los datos reales, el consumo de energía que se midió. La línea roja es lo que el modelo predice. La cercanía entre los puntos y la línea nos dice todo lo que necesitamos saber. El modelo no solo ha aprendido una teoría, es que es capaz de hacer predicciones muy precisas en el mundo real. Así que, para ir cerrando, volvamos a la idea con la que empezamos, que al final no se trata de algoritmos complejos, sino de una herramienta que nos da un nuevo superpoder. Si nos tenemos que quedar con algo, que sea con esto. Primero, aprender para una máquina es un proceso matemático para minimizar un error. Punto. Segundo, la función de coste es lo que nos dice dónde estamos fallando. Y tercero, el gradiente nos da el mapa para mejorar. No es magia, es una herramienta que amplifica el conocimiento del experto. Y terminamos justo con la pregunta que plantea el autor. Ahora que entendemos un poco mejor cómo funciona esto, ¿dónde se podría aplicar para obtener los mejores resultados? La respuesta a esa pregunta es, seguramente, el primer paso hacia la siguiente gran optimización.